en la Z400 que es completo, pero también recuerden por ahí lo que estuvimos hablando pues de toda la ruta de preparación para formarse como un ingeniero de DevOps. Entonces aquí vamos a revisar en estas configuraciones. Acá también tenemos entonces en la parte de columnas, acá vamos a hacer algunos cambios. Aquí esto lo que nos permite adicionar es nuevas fases en el flujo de trabajo. Aquí vamos a agregar una nueva columna que estamos viendo ahorita, pues estamos viendo solamente los trabajos aprobados, el commit, el done y el nuevo, ¿cierto? Pues aquí vamos a ir a adicionar un nuevo estado. Vamos a agregar entonces una nueva columna. Esta nueva columna le vamos a decir que es el QA probado y el límite de trabajo es de 1. Entonces aquí digamos el trabajo en progreso, este límite de 1 indica que solo un ítem de trabajo debe estar en ese estado a la vez, ¿cierto? Y deberíamos, digamos, configurar pues, normalmente algo más alto, pero aquí simplemente pues solo por efectos de demostración lo vamos a dejar en 1. Y vamos entonces a ubicar esta columna donde queramos. Ya aquí lo podemos entonces arrastrar. Vamos a decirle que la vamos a ubicar entre estas dos, entre el commit y entre el done. Y simplemente vamos a guardar y cerrar. Ya lo estamos viendo, que podemos entonces personalizar como queramos. Vamos a ver un poco. Entonces vamos a arrastrar. Vamos a arrastrar este siguiente. Vamos a pasarlo de este estado commit a aprobado. Y vamos a pasar este otro. Vamos a ponerlo acá. Entonces, mire que le hemos dicho que el límite era 1 y entonces aquí tenemos dos ítems que están fuera de ese progreso. Entonces es más pues como para que lo podamos ver y por eso aquí le pusimos 1 y entonces podemos ir definiendo. Entonces aquí excedió ese límite del progreso del trabajo. Vamos otra vez a mover vamos a moverlo aquí a commit y vamos a configurar entonces otra vez aquí, vamos a hacer aquí otro par de configuraciones, como lo podemos ver. Entonces mira que aquí existen pues digamos diferentes formas de configurar varias tareas. Aquí también podemos subdividir algún elemento dentro de otros. Aquí vamos a ir al trabajo aprobado en columnas. Y este aprobado yo lo podría dividir también. Digamos, podríamos hacer aquí una división entre que se está haciendo y hecho. eh, y aquí entonces el equipo debería tener actualizaciones de ese estado, de lo que está en progreso y una siguiente etapa, ¿cierto? Esto es lo que nos ayuda entonces, digamos, es también acordar qué es lo que significa hecho, ¿cierto? Eh, entonces, digamos que aquí decimos que lo que está, la definición de hecho es que pase todas las pruebas, por ejemplo, a que antes, si se está haciendo, es porque está todo el proceso de pruebas. Y simplemente le vamos a decirle que vamos a guardar y miren, entonces se divide en lo que se está haciendo y en lo que está hecho. ¿Qué más podemos hacer aquí? Bueno, digo, aquí pueden hacer varias cosas, porque no, vamos a ir haciendo un par más y ya con eso finalizamos.
Aquí también podemos entonces visualizar diferentes clases de trabajo, digamos como unas filas o como unos dashboards divididos horizontales. Aquí podríamos agregar uno más y decirles que aquí necesitamos algo con mayor prioridad, que sea de forma expedita, de forma más rápida. Y entonces dividimos, se ve que ya aquí vamos dividiendo, digamos, estas tareas en este punto y podríamos entonces ya a ir personalizando de esa forma. Entonces, y podríamos decirle entonces que este trabajo que está aquí en commit, podríamos simplemente llevarlo a expedit. Aquí ya lo empezamos a mover, entonces, de acuerdo a la necesidad. Listo, ¿qué más por acá les puedo decir? No, yo creo que básicamente es esto. Y digamos que hay diferentes formas pues, de personalizar nuestros tableros y digamos todo lo que tiene que ver con esta parte. Lo podríamos dejar por acá. Creo que aquí ya en este punto hay muchas más cosas por hacer, por decir, pero vamos a dejar hasta este punto para que simplemente nos quedara aquí como una idea de lo que estamos viendo. Y voy a pasar a un siguiente tema en el cual ya vamos a hablar entonces, vamos a hacer una introducción al source control, como para que vamos ya antes de finalizando. Entonces ya aquí hablamos un poquito de las metodologías ágiles, vieron un poco de lo que tiene que ver con las posibilidades que nos ofrece Azure, pues para, como herramienta para ir a hacer seguimiento de crear los equipos, de crear nuestros sprints, de agregar las tareas, de personalizar, de hacer seguimiento, de mirar la capacidad. Digamos que esto en general pues soporta eh, lo estándar que ustedes ven en cualquier parte. Digamos que toda esa parte de mirar la capacidad, eso digamos que en gran mayoría. Ya de pronto ustedes tienen una forma de trabajar o con algunas herramientas particulares, pues digamos ya entrar a revisar, pero les digo, les queda pues como algo introductorio. Y vamos a hacer una introducción al control de código fuente para pasar ya de lo, digamos, como esa parte de planeación, un poquito ya más a lo técnico. Entonces aquí vamos a ver algunos conceptos básicos del control de código fuente y explorar pues las ventajas y los procedimientos recomendados. Listo, entonces aquí podemos pensar en el código fuente, en el control de código fuente como una práctica esencial que se debería hacer diario, ¿cierto? El control de versiones, pues, que es una parte estándar de la rutina de un desarrollador, y si se utiliza correctamente, pues se puede, pues, que se puede hacer un ahorro de dinero y en recursos. Y ese control de código fuente, pues es un aspecto de sentido común de la programación. Entonces aquí es fundamental que pues de vez en cuando ver qué hacemos, lo que hacemos y cómo el control de versiones afecta todo el flujo de valor de una compañía, ¿cierto? Vamos a comprender el código fuente, aplicar los procedimientos recomendados y describir cuáles son las ventajas. Eh, entonces, por acá hay un informe de estado de DevOps de 2021 que resalta el control de versiones en casi todas las fases de la evolución de DevOps, ¿cierto? Entonces, básicamente, aquí hay como un documentico con respecto a esto, no se lo voy a compartir, voy cerrando por acá. Aquí es un reporte de estado, de aquí
Aquí lo pueden descargar. Y por acá pueden revisar un poco más. Voy a dejar ahí, vamos a hablar un poco de eso de forma, también digamos, de forma rápida. Y vamos a ir pasando por los siguientes temas. Entonces, resulta útil pues para aquellos que no necesariamente son desarrolladores, para que podamos comprender los aspectos básicos entonces de la materia, ¿cierto? Eso está pues digamos también arraigado a la vida diaria de los ingenieros de software y es esencial si esas personas, pues los desarrolladores deciden qué plataformas y herramientas de control de versiones utilizar. Entonces, el control de versiones es esencial para todos los proyectos que involucren la creación de software y es fundamental pues en las empresas. Las empresas tienen muchas partes interesadas en un proceso de estos equipos distribuidos, procesos y flujos de trabajo estrictos, perdón, organizaciones en silos, organizaciones jerárquicas y digamos que todas esas características pues lo que hacen es representar un desafío de coordinación e integración a la hora pues, de combinar e implementar código. Entonces, esto es un poco pues, lo que nos muestra acá, cuál es el estado cero, qué hay que hacer, pero eso digamos que yo lo dejo pues, para que luego ustedes lo puedan validar y leer en las etapas. Ya que en todas las etapas se habla del versionamiento del código fuente, básicamente. Y aquí te vamos a hablar directamente de qué es el control de código fuente. Entonces, un sistema de control de código fuente o sistema de control de versiones lo que permite es que los desarrolladores puedan colaborar en el código, o sea, trabajar varios a la vez y supervisar los cambios. Entonces, debemos usar el control de versiones para poder guardar el trabajo y, sobre todo, coordinar los cambios de código en todo el equipo, ¿cierto? Ese control de código fuente es una herramienta esencial, una herramienta pues importantísima para esos proyectos de varios desarrolladores. Entonces, ese sistema de control de versiones lo que nos permite es guardar una instantánea de los archivos, para podemos tener un historial para que podamos revisar e incluso pues poder revertir a cualquier versión del código con facilidad. Esto además pues también nos permite resolver conflictos, al poder combinar esas contribuciones de varios orígenes. Para la mayoría de los equipos de desarrollo de software, Código Fuente es un repositorio de conocimientos pues, bastante valioso, ¿cierto? Sobre un asunto en particular en el cual los desarrolladores pues, han recopilado y han mejorado pues, a través de ese esfuerzo minucioso en todo lo que tiene que ver con la parte de desarrollo. El control de código fuente protege el código fuente frente a una catástrofe y a una degradación ocasional del error humano, ¿cierto? Y consecuencias no deseadas, digamos que también es un activo. Entonces, es un asunto importante. Entonces, sin ese control de versiones, digamos que uno podría verse tentado a manejar varias copias del código en el equipo y esa práctica pues podría ser peligrosa, ¿cierto? Es fácil cambiar o eliminar un archivo, una copia de código incorrecta y de esta forma pues se puede perder el trabajo. Esto al final es un activo, es información que hay que proteger, que hay que controlar y esos sistemas de control de versiones pues solucionan ese problema, ¿cierto? Nos permite entonces administrar todas las versiones de código, pero presentan una sola versión a la vez. Entonces, todas estas herramientas y procesos por sí solos no son suficientes. Entonces, como que procesos como la adopción del método ágil, la integración continua y DevOps, pues aunque, digamos, parezca difícil de creer, pues todas estas acciones se basan en una práctica sólida de control de versiones, ¿cierto? Ese control de versiones entonces lo que nos permite es realizar un seguimiento a cada cambio en esos recursos de software, un seguimiento de administración de quién, qué y cuándo, que es bien importante, y este control de versiones entonces ese es el primer paso necesario para que podamos garantizar la calidad en el origen, poder asegurar pues ese valor y poder hacer esa extracción y centrarse en el proceso. Listo.
Y con la control de versiones, pues podemos entonces administrar y guardar los cambios realizados en los recursos creados manualmente. Si tenemos entonces si realizan esos cambios de código, pues podemos volver atrás en el tiempo y revertir fácilmente a versiones que funcionaban anteriormente. Digamos pues que es tener toda esta parte relacionada con el control de versiones. Entonces digamos que existen varias perspectivas sobre el control de versiones. Para los desarrolladores es un habilitador diario para que se produzca el trabajo y la colaboración, y eso forma pues parte del trabajo diario y es una de las herramientas pues la herramienta más utilizada. Y desde el punto de vista de la administración, digamos que el valor fundamental del control de versiones está en la parte de la seguridad, la administración de riesgos y la velocidad de comercialización mediante la entrega continua, ¿cierto? Donde el control de versiones es un habilitador esencial e importante. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del control de código fuente? El código no existe, pues, a menos que se confirme en el control de código fuente, ¿cierto? El control de código fuente, pues, es el habilitador fundamental de la entrega continua. Entonces, si se escribe código de forma profesional o personal, puede ser que yo lo haga de forma personal, pues siempre es importante crear una versión del código pues mediante un sistema de administración de control de código fuente. Y estas son algunas de las ventajas que tenemos entonces, que podemos crear flujos de trabajo y esos flujos de trabajo de control de versiones pues evitan el caos a todos los usuarios que utilizan el proceso de desarrollo, ¿cierto? Los sistemas de control de versiones entonces proporcionan permisos y procesos de cumplimiento por lo que todos pues permanecen en sintonía. Podemos trabajar con versiones, cada versión tiene una descripción en forma de comentario y esas descripciones entonces nos ayudan a seguir los cambios del código, ¿cierto? Por versión, en lugar de cambios por archivos individuales. Y ese código almacenado en versiones entonces se puede restaurar desde el control de versiones en cualquier momento si hay una necesidad. También nos permite entonces la colaboración. El control de versiones lo que hace es sincronizar las versiones y garantiza que los cambios no entren en conflicto con otros cambios del equipo, ¿cierto? El equipo se basa en el control de versiones pues para poder ayudar y resolver y evitar conflictos, incluso cuando los usuarios realizan cambios de forma simultánea. También podemos mantener entonces el historial de cambios. Ese control de versiones mantiene un registro de los cambios a medida que el equipo guarda nuevas versiones de código y ese historial se puede revisar pues para averiguar la persona que realizó los cambios, por qué lo hizo y en qué momento. Pues eso es un log o un registro importante. Y por último, automatizar las tareas. Pues las características de automatización del control de versiones lo que permiten es que el equipo ahorre tiempo y que se puedan generar resultados entonces consistentes, ¿cierto? Entonces se pueden automatizar las pruebas, el análisis de código y la implementación cuando se guarden esas nuevas versiones en el control de versiones. Entonces los valores comunes del desarrollo de software. Entonces por acá hay varios temas, la reusabilidad, porque hacer lo mismo dos veces, entonces la idea es poder hacer reutilización del código, es una práctica muy común. La rastreabilidad, las auditorías pues son muy importantes en muchos sectores, sobre todo pues por temas legales, capacidad de administración, ¿cierto? Poder definir entonces quiénes son los líderes que pueden definir y aplicar flujos de trabajo, revisar reglas, la eficacia, colaboración y aprendizaje. Entonces, las compañías se benefician cuando invierten en el aprendizaje y en el crecimiento pues, de sus empleados. Y digamos que este aprendizaje pues, continuo de los miembros permite pues, que se contribuya a un resultado final y mejor.
Listo, entonces vamos a hablar de los tipos de sistemas de control de código fuente. Entonces vamos a entender los controles de código fuente centralizados. Entonces, los sistemas de control de código fuente centralizados se basan en la idea de que hay una única copia, ¿cierto? Del proyecto, probablemente en un servidor en cualquier lugar. Y los programadores, pues, van a comprobar que los cambios están en esa copia central. Entonces hay que confirmar un cambio, o confirmar significa pues registrar la diferencia en ese sistema central. Y otros programadores pueden ver también dicho cambio. Además, también es posible entonces desplegar el cambio y la herramienta de control de versiones, pues lo que hace es actualizar automáticamente el contenido de los archivos que se cambian. La mayoría de los sistemas de control de versiones, digamos, tratan con un conjunto de cambios, que son un grupo pues, de cambios, posiblemente demasiados archivos, que se deben tratar como un solo conjunto. Y los programadores pues ya no necesitan conservar muchas copias de archivos en las unidades de disco duro de forma manual. Entonces la herramienta de control de versiones puede, digamos, hablar con esa copia central y recuperar cualquier versión que necesite sobre la marcha. Y hay diferentes tipos de sistemas de control de versiones, como lo es Team Foundation, Subversion o otros pues. Listo, entonces todo lo que tiene que ver con información sobre el control de código fuente distribuido. Entonces, con el tiempo, esos sistemas de control de versiones o control de código fuente distribuido, digamos que tienen una importancia vital, ¿cierto? Y estos sistemas no dependen necesariamente de un servidor central para almacenar todas las versiones de los archivos. Digamos que en vez de eso, cada desarrollador lo que hace es que clona una copia de un repositorio y tiene el historial completo del proyecto en el disco duro. Y esta copia pues tiene todos los metadatos del original. Y este método pues puede parecer ineficiente, pero en la práctica pues digamos que tampoco supone ningún problema. Y la mayoría de los proyectos de programación constan principalmente de archivos de texto sin formato. Y ese espacio en disco pues es muy económico, permite almacenar muchas copias de un archivo, pues y no supone ningún impacto también en el espacio libre. Digamos que tiene algunas otras características. Entonces, ¿cuáles son esas ventajas sobre el control de código fuente centralizado? Pues ese acto de clonar un repositorio completo proporciona a las herramientas de control de código fuente distribuido pues varias ventajas respecto a los sistemas centralizados. Listo, de realizar acciones que no son enviar ni incorporar conjuntos de cambios es rápido, ya que la herramienta solo necesita acceder a la unidad de disco duro, no a un servidor remoto, más otras características, y dado que cada programador tiene una copia completa del repositorio, pues puede compartir los cambios con una o dos personas más para recibir algunos comentarios antes de mostrar los cambios pues, para todos los usuarios. Y las desventajas, que casi no hay desventajas pues realmente en esto. Los sistemas distribuidos no impiden que se tenga un único repositorio central, sino que proporcionan otras adicionales. Digamos que hay solo dos desventajas destacables. Si el proyecto contiene muchos archivos binarios grandes que no se pueden comprimir de forma eficaz, entonces ese espacio necesario para almacenar todas las versiones de esos archivos se puede acumular rápidamente. Y si el proyecto tiene un historial largo, 50.000 conjuntos de cambios o más, descargar todo el historial pues, puede ocupar una cantidad de tiempo importante y espacio en disco, pues que no es muy práctico. Digamos que estas son las diferentes formas. Aquí vamos a hablar un poco de Git y el control de versiones de Team Foundation. Git, Git es distribuido, es un sistema de control de versiones distribuido, que es lo que estamos hablando.
cada desarrollador tiene una copia del repositorio de código fuente en su sistema de desarrollo, que es lo que vamos a hacer ahorita. Y los desarrolladores pueden confirmar entonces cada conjunto de cambios en su máquina de desarrollo. Digamos que todas esas bifurcaciones son ligeras. Si se necesita cambiar contextos, pues se puede crear una bifurcación privada local y se puede cambiar rápidamente pues, de una bifurcación a otra para que nos podamos desplazar pues, a las distintas variaciones del código. Y posteriormente pues, podemos combinar, publicar o desecharlas si la necesitamos. Con respecto al control de versiones de Team Foundation, control de versiones con Team Foundation, pues es un sistema de control de versiones centralizado, no distribuido como lo es Git. Normalmente los miembros del equipo solo tienen una versión de cada archivo en los equipos de desarrollo y los datos históricos se conservan únicamente en el servidor. Y esas bifurcaciones se basan entonces en las rutas de acceso y se crean en el servidor. Entonces, Team Foundation tiene dos modelos de flujo de trabajo. Uno que es áreas de trabajo de servidor y otro que son áreas de trabajo locales. En los de servidor, entonces, antes de realizar cualquier cambio, los miembros del equipo deben desproteger públicamente los archivos y en la mayoría de esas operaciones es necesario que los desarrolladores estén conectados al servidor. Y en las áreas de trabajo locales, cada miembro del equipo copia la versión más reciente del código base y trabaja sin conexión. Entonces, los desarrolladores en este caso pues protegen los cambios y resuelven los posibles conflictos, ¿cierto? Subversion también funciona de esta manera, si alguien lo conoce. Entonces ya la elección de Git, pues examinar y elegir. Entonces el cambiar de un sistema de control de versiones centralizado a Git, pues modifica la forma en que el equipo desarrolla, pues que el equipo de desarrollo crea el software, ¿cierto? Si es una empresa que se basa en software para aplicaciones críticas, esa modificación del flujo de trabajo de desarrollo pues, afecta a todo el negocio. Y los desarrolladores pues obtendrían las siguientes ventajas al cambiar a Git. Entonces, en un tema de comunidad, en muchos círculos Git ha llegado a ser el sistema de control de versiones esperado pues para nuevos proyectos. Si el equipo usa Git, pues es probable que no sea necesario entrenar a las nuevas contrataciones, a las nuevas personas para el flujo de trabajo, porque ya están familiarizados con el desarrollo distribuido. Además, Git, pues digamos, es bastante popular entre los proyectos de código abierto. Es muy fácil utilizar las bibliotecas de terceros. Con respecto al desarrollo distribuido, en Team Foundation, cada desarrollador tiene una copia de trabajo que apunta a un único repositorio central. Sin embargo, pues Git es un sistema de control de versiones distribuidos. Entonces, en lugar de una copia en funcionamiento, cada desarrollador obtiene su repositorio local completo con un historial íntegro pues, de esas confirmaciones. Y tener un historial local completo pues hace que Git sea más rápido, ya que esto pues implica que no se necesita una conexión de red para crear esas confirmaciones, para inspeccionar esas versiones anteriores del archivo o crear pues esas diferencias entre confirmaciones. También permite la característica de branches. Digamos que una de las ventajas más importantes de Git son esas funcionalidades de creación de esos branches o esas ramas, a diferencia de los sistemas de control de versiones centralizados. Entonces, las ramas de Git son económicas, fáciles digamos, de combinar. También nos permite hacer entonces solicitudes de incorporación de cambios o los pull requests. Hay muchas herramientas de administración de código fuente como Azure Repos mejoran la funcionalidad principal de Git con esas solicitudes, con esos pull requests o con esas solicitudes de incorporación de cambios. Entonces, una solicitud de incorporación de cambios o un pull request es una manera de pedirle a otro desarrollador que combine una de esas branches o ramas en su repositorio, ¿cierto?
y esto facilita pues a los responsables del proyecto realizar seguimiento de los cambios y permite a los desarrolladores pues poder iniciar conversaciones sobre ese trabajo antes de integrarlo con el resto del código base. Y también permite entonces ciclos de lanzamiento de release mucho más rápido. Ese ciclo, esos ciclos de lanzamiento, pues son el resultado final de las ramas pues, o de los branch, ¿cierto? Todo el desarrollo distribuido, todas las pull requests. Y digamos que estas funcionalidades lo que promueven es un flujo de trabajo ágil, ¿cierto? En el que se anima pues a que se pueda en ese equipo pues compartir más cambios pequeños con mayor frecuencia. ¿Qué más tenemos acá? No, yo creo que básicamente es una descripción muy rápida. Bueno, algunas objeciones, pues algunos problemas con Git, son archivos grandes. Git funciona mejor con repositorios que son pequeños y no contienen archivos grandes o binarios, ¿cierto? Lo voy a dejar así como... Y pues, la curva de aprendizaje, si nunca se ha utilizado este control de código fuente, pues probablemente resultará más fácil aprender Git. Eh, bueno, por eso digamos que es un poco pues, más subjetivo. Listo, vamos a ver esta última parte y vamos a hablar de trabajar con Azure Repos y Gibbs. Y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer entonces una copia enseguida en una máquina, montar una máquina para que podamos crear un proyecto y podamos sincronizar un repositorio y podemos ver cómo se hacen los cambios, por ejemplo, en Visual Studio y cómo los podemos validar o visualizar allá en Azure DevOps. Listo, entonces vamos a hablar del trabajo con Azure Repos y GitHub antes de ir a la demo. Listo, entonces Azure Repos es un conjunto de herramientas de control de versiones que se pueden usar para administrar el código. Tanto si el proyecto de software es grande como si es pequeño, pues es una buena idea utilizar control de versiones. Y Azure Repos proporciona entonces dos tipos de control de versiones. Git, que es el control de versiones distribuidos, o el control de versiones de Team Foundation, que es una forma de control de versiones centralizado. Ya lo explicamos pues anteriormente. Es que podemos obtener con Azure Repos, eh, podemos utilizar repositorios Git privados gratuitos, realizar solicitudes de extracción y buscar código, ¿cierto? Compatibilidad con cualquier cliente de Git. Nos podemos conectar de forma segura e insertar el código en los repositorios de Git desde cualquier IDE, editor o cliente de Git. Podemos tener integración con webhooks, integración de APIs. Digamos que podemos aquí agregar validaciones y extensiones desde el marketplace o crear sus propios webhooks. Podemos tener colaboración para crear código mejor, ¿cierto? Podemos tener automatización integrado con lo que es la integración continua y la entrega continua. Entonces podemos configurar la integración continua y la entrega continua para poder desencadenar entonces combinaciones, pruebas e implementaciones de forma automática, ¿cierto? Podemos hacer protección a la calidad de código, entre otros. Y ya entonces pueden utilizar pues, la herramienta que ustedes desean, ya sean Git o Team Foundation en Azure Repos, con el editor también o el IDE favorito. Un segundo.
Listo, entonces, hablando de GIF, introducción, esa es la mayor comunidad de código abierto del mundo, ¿cierto? Microsoft posee GitHub, y GitHub es una plataforma de desarrollo que se inspira pues, en la forma de trabajar. Aquí podemos hospedar y revisar el código, administrar los proyectos y compilar pues, junto con cantidad de millones de desarrolladores pues, desde el código abierto hasta los negocios. GitHub es un servicio de hospedaje de repositorios Git. Git es una herramienta de línea de comandos, nos proporciona también una interfaz gráfica basada en la web y nos proporciona también control de acceso a varias características de colaboración como wikis y otras herramientas pues, de administración de tareas esenciales en cada proyecto. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar Git? Pues casi todos los proyectos de código abierto utilizan Git para administrar ese proyecto. Y ofrece pues también algunas características como son la automatización desde el código a la nube. Podemos automatizar el código estamos produciendo y poder simplificar ese flujo de trabajo con paquetes GitHub y también todo lo que tiene que ver con la integración y la entrega continua en las acciones de GitHub. Entonces podemos automatizar los flujos de trabajo. Podemos también tener una protección conjunta de software. GitHub desempeña pues, un papel ahí también en la protección del código. ¿Qué más podemos tener aquí rápidamente para irlo nombrando? Todo lo que tiene que ver con revisión. Y digamos pues que también sobre todo pues tiene muchos recursos de aprendizaje. Básicamente pues como para hablar de cada una de estas que son un poquito pues, más conceptuales y de cómo funciona la herramienta. Listo, entonces si quisiéramos migrar de Team Foundation a Git, la mayoría de los equipos desearían poder reorganizar la estructura de control de código fuente. Entonces, normalmente esa estructura que usa el equipo que se configuró, pues, posiblemente no es óptima y ya está, pues, digamos, un poco obsoleta. Y esa migración a Git podría ser, pues, como una buena oportunidad para hacer esa reestructuración del repositorio. Y pues digamos que el proceso es crear un repositorio de Git vacío o varios repositorios, obtener la información más reciente de Team Foundation, copiar o reorganizar el código en los repositorios de Git vacíos y confirmar y enviar los cambios para poder finalizar. Y luego pues puede hacer la importación entonces de un único branch. Si estamos en Team Foundation y en Azure DevOps, tenemos la opción de efectuar una importación simple de un solo branch. Lo tenemos que hacer clic, como lo estamos viendo allá, hacer una importación para abrir el cuadro de diálogo. Y a continuación lo que hacemos es definir pues, la ruta de acceso a ese branch a la que se va a hacer la migración. Pero aquí tampoco me voy a detener mucho, solamente saber que podemos hacer entonces esa importación de Team Foundation aquí, definir dónde está la ruta y hacer esa sincronización. Bueno, yo creo que aquí esta parte me la voy a saltar. Y desarrollar desarrollo en línea con GitHub Code Space. Digamos que este GitHub Code Space pues, aborda varios problemas que los desarrolladores sufren con regularidad. En primer lugar, muchos desarrolladores trabajan con sistemas de hardware y software antiguos, entonces que no se actualizan. Y en segundo lugar, pues los desarrolladores suelen también estar vinculados a sistemas de desarrollo individuales. Entonces el traslado de ubicación a ubicación o de sistema a sistema, pues es poco conveniente o es una opción lenta de configurar. Entonces CodeSpace es un entorno de desarrollo basado en la nube que hospeda GitHub.
y se trata básicamente pues, de una implementación en línea de Visual Studio Code y permite que los desarrolladores trabajen completamente en la nube. Y asimismo, pues CodeSpace permite a los desarrolladores poder contribuir desde tabletas, desde Chromebooks, y dado que se basa en Visual Studio, entonces ese entorno de desarrollo sigue estando enriquecido con todo lo que tiene que ver con el resultado de sintaxis, la opción de autocompletar, la depuración integrada, la integración directa con Git. Básicamente, pues, otra opción más. Y por este lado, vamos entonces a revisar el control de versiones con Git en Azure, para que veamos pues un poco de eso ahí en acción.